El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el rey de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer, sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado de aquel, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojando a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se enojó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle al Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados, así sea. Estamos llamados a perdonar misericordiosamente, porque Jesús nos ha perdonado. Estando Él en la cruz, su primera palabra fue de perdón. Y no solamente de perdón, sino de amor y de misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces actuamos equivocadamente. A veces actuamos en medio de una soberbia. A veces nos dejamos envenenar el corazón por un mal comentario. A veces se nos mete el demonio y se nos infla el espíritu y nos
hace como que nos hincháramos como los sapos y nos llenamos de avaricia, nos llenamos de ego, nos llenamos de su superioridad, nos creemos más que los demás. Eso es atropellar al otro, eso es ponerle zancadillas al otro. Por eso hay una regla de oro que dice: no le hagáis a otros lo que no quieren que hagan contigo. Porque la vida es como un boomerang. Todo lo que tú siembres, todo lo que tú coseches, algún día recogerás. Si siembras espinos, pues vas a recoger dolores, fracasos. Pero si siembras paciencia, humildad, sencillez, honestidad, la vida te va a florecer. En el Padre Nuestro decimos: perdona nuestras deudas. Rogamos a Dios que nos perdone. Porque creemos en un Dios y sabemos que Él rige nuestras vidas. Y si Él quisiera en algún momento acabar con toda la humanidad, ¿lo puede hacer? ¿Quién detiene la mano de Dios? Nadie. ¿Quién detiene la naturaleza? Nadie. ¿Qué nos íbamos a imaginar nosotros el lunes, en hora de la mañana, encontrarnos con un terremoto? Tal vez hemos escuchado noticias de otros países, que el terremoto en la China, que el terremoto en México, y nos lamentamos y nos da tristeza por ellos, lloramos por ellos. Pero una cosa es verlo por televisión de otros, otra cosa es vivirlo y sentirlo en carne propia. Aunque aquí en Cúcuta no pasó nada, más de uno nos asustamos. Más de uno podríamos decir como que me movieron el piso. Nadie está exento de que en cualquier momento Dios puede disponernos. ¿Estamos lo suficientemente preparados? ¿Estamos libres de culpa? ¿Podríamos decir que Dios disponga de mí como quiere, cuando quiera? O de pronto, ahí sí clamamos a Dios. Yo vi en muchos videos gente clamando a Dios: Señor, ten compasión, ya, Señor, apiádate de nosotros. Pero en ese momento, ¿pero cuántos vienen a la iglesia con continuidad, con perseverancia a decir eso? No, ahí sí más de uno se acordó que Dios existía, que la naturaleza nos reclama. Cuidemos la naturaleza, cuidemos este planeta. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Cada día hay más excavaciones, cada día hay más fracking, así se dice, ¿cierto? Mire estas altas temperaturas. Ya no sembramos árboles porque a la señora no le gustan las pepas, no le gustan las hojas, no le gusta la mugre, no le gusta echarle agüita a las maticas. Entonces no, concreto. Miren cómo arden las montañas. Miren en Grecia cuánta vegetación se quemó. En España, cuánta gente tuvo que salir de sus casas, dejándolo todo y después volver y encontrar que todo eran cenizas. Duele tanto esfuerzo, trabajo de años para en un instante, en minutos, todo queda en nada. Todo pasa, mis hermanos, todo se acaba, todo se termina.
Lo único que nos queda es Dios. Y tal vez es lo que muchos menos pensamos. Como si Dios para la humanidad no existiera. Porque vivimos tan ocupados en lo material que se nos olvidó lo espiritual. El que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra ahí en Jesús. Y todos se fueron, uno a uno, empezando por los más viejos y terminando por los más jóvenes. Y nadie apedreó a la Magdalena. Eso no significa que ella no tuviera pecados. Sí, ella los tenía. Jesús sabía que era pecadora. Y todos somos pecadores. Aquí nadie está exento de pecado. Pero Jesús le dijo a la Magdalena: vete y no peques más. Y ella lo cumplió. Cambió, se arrepintió, dio muestra de su cambio. No es venir a confesarnos por confesarnos. No es pedir disculpas por pedir disculpas. Y a los 8 días, a los 15 días, volvemos y hacemos las mismas pendejadas. Amén. Eso ya es un sinvergüenza. Dios no le acolita las sinvergüencerías a nadie. Que tarde o temprano Dios tomará alguna determinación con esa persona. Sí. Perdonar no es fácil. Cuando uno habla del perdón, como que se mete en la sensibilidad de los sentimientos de las personas. Algunos dicen: yo hago con mi vida lo que a mí se me dé la gana. ¿A usted qué le importa? No es que haga usted con su vida lo que se le dé la gana. Si yo soy consciente de su pecado, mi deber como cristiano es amonestarlo, es corregirlo, no condenarme por culpa suya. Si usted es amigo de Periquito Pérez, y usted sabe que Periquito Pérez está en malos caminos, y usted la colita le tapa, hasta cuando llega Periquito con la plática nos vamos a tomar, vamos de rumba, prepareamos con viejas. Usted le está ¿qué? Alcahueteando la sinvergüenzura. Está siendo parte de ese pecado, de ese delito. Pero si usted es amigo de Periquito Pérez, y usted sabe que lo que él está haciendo está bien, ¿cuál es su deber? Hágale ver su error, corríjalo. Al menos salve su conciencia. No vaya a hacer que Dios disponga en su vida y usted se muera por culpa de Periquito Pérez. Se condena al infierno. Porque nunca tuvo la valentía de decirle a él esto, esto y esto. Y muchos nos condenamos por alcahuetear y tapar y callar. ¿Crees que me voy a callar? Te acusaré, te lo escupiré en tu cara. A veces el ser honesto duele mucho. Y hay gente que se disgusta porque uno le dice la verdad. Pero no se da cuenta que también el que la está diciendo le duele. Porque tiene dos cosas: a que la persona reconozca su error o que se está ganando un enemigo. Yo no digo que perdonar no sea olvidar. La frase más lógica es perdonar y olvidar. Pero hay cosas que no se olvidan. Se podrá perdonar,
pero no olvidar. Saber una madre que le mataron a su hijo y saber que esa persona que vive a 1 o 2 cuadras de su casa fue quien lo mató. Yo lo perdono en nombre de Dios, pero evite por lo cruente que sea, no pase por el frente mío. Hay cosas que difícilmente cuesta olvidarlas. Hay ofensas que quedan grabadas en el corazón. Son heridas que quedan ahí cicatrizando. Cuando alguien lo llega a ofender de tal manera que su corazón sangra, evite que esa persona se le acerque a su lado. Ni siquiera me llame, ni me busque, ni me toque. Hago todo lo posible olvidarlo a usted, pero también haré todo lo posible para que usted nunca más vuelva a cruzarse en el camino. ¿Será que la hiena podrá sentarse a comer con el conejo? Pareciera imposible, pero un animal carnívoro como la hiena ve un conejo, automáticamente se le va a lanzar a devorarlo. Yo no puedo amar al diablo de ninguna manera. Es mi enemigo. Y como es mi enemigo, lo pisoteo cada vez que yo quiera. Y lo reprendo. ¿Cómo yo voy a abrazarme con el que mató a mi hijo? Con la mujer que destruyó mi hogar. ¿Cómo yo voy a abrazar a un hombre al cual amé, al cual abracé, al cual serví, le cociné? Y este desgraciado, estando conmigo, tenía un amante. Eso duele. Lo que pasa es que ya todo lo malo a nosotros se nos volvió bueno. Y ya eso es para nosotros el normal. Que un hombre le juegue la traición a la mujer, eso es normal. Los hombres son así. ¿Cuáles que son así? ¿Por qué a veces los hijos, no entiendo por qué, la colita le tapan al papá la infidelidad? Pero si no la colita ni le tapan la infidelidad a la mujer. Porque son machos. Es que el macho es más que la mujer. Si el hombre la embarró y tome y lleve. Y si fue la mujer también. Y ojalá Dios nos dé fortaleza de perdonar. Admiro las personas que perdonan y continúan su relación. Pero eso no significa que queda ¿qué? La cicatriz. Ahí queda la herida. Es como dice el cuento, al perro lo capan una sola vez, ¿no? Y donde usted me dé así de papayita, hasta ahí de camino. El problema es que una colita el pecado y una colita la sinvergüenzura. Que por amor, sí hay cosas que en el amor valen la pena, pero también por amor lo dejo y se va. Y si me toca aguantar solo o sola con mis hijos, y si adelante lo hago, pero no por amor, tengo que agacharle la cabeza y convertirme en el plato de segunda mesa cuando usted quiera. Aprendamos a perdonar. En la época antigua había una norma que decía ojo por ojo y diente por diente. Al que la hace, la paga. De esa manera se arreglan los problemas anteriormente. Jesús viene ahora y nos dice: amad a vuestros enemigos.
Bendecid a aquellos que os maldicen, a los que los persiguen, a los que los calumnian. Me hierve la sangre. Se me agranda el corazón de soberbia. ¿Por qué? Porque somos humanos. Yo tenía una muchacha en el cementerio central. Le decíamos la negra. Yo creo que yo veía en esa mujer el diablo. Porque éramos como el agua y el aceite. Ella apenas yo llegaba al cementerio y empezaba a lanzar pullas. Y muchas veces uno se calla. Y muchas veces uno tolera. Pero también llega un momento en que uno como ser humano, hablo como ser humano, revienta. El caucho revienta de alguna manera. Y nadie sabe que ese que es callado, ese que se humilla, puede ser más fuerte que usted. Y a Dios gracias, esa mujer ya se fue del cementerio. Ahora estamos tranquilos, no tenemos discusiones, los de la capilla trabajan bien con lo suyo, yo trabajo bien con lo mío. El diablo es fuerte. Y el diablo se entromete y se pone en medio de nosotros para hacernos caer en debilidades y tentaciones. Miren que en la parte final del Padre Nuestro dice: líbranos de todo mal. Líbranos de las tentaciones, Señor. Pedro le dice a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7? Pues 7, no sé si sea un número apropiado o inapropiado, una cantidad suficiente o no. Cuando hay amor se perdona muchas veces, cuando hay verdadero amor. Hay matrimonios que duran hasta 60 años. ¿Y cuántas cosas no habrán pasado y sucedido en la intimidad de esas personas? Muchas. ¿Y cuántas veces se han perdonado? Muchas. Cantillo, ¿usted cuánto lleva de casado? 38 años. Con la iglesia, ¿cierto? Y en algunas veces que yo me he montado en su carro y usted me ha transportado, me ha comentado muchas cosas de su vida personal, de su intimidad. Usted ha recaído muchas veces, ¿no? ¿Usted podría decir cuántas? Muchas. ¿Y cuántas veces lo ha perdonado Esperanza? Muchas. Y sin embargo aún le sirve, aún está a su lado. Porque hay muchos de nosotros teniendo una perla, una piedra preciosa, preferimos comer basura, rastrón. Uno no sabe a veces con las ofensas, con los desagravios, cómo se ha sentido esa otra persona humillada, humillado. ¿Cuántas veces esa persona se haya privado de dolor? Dice alguien por ahí una vez: padre, me duele el alma. Es que a uno no solamente le duele el cuerpo, a uno también le duele el alma. Hay dolores que se calman con ibuprofeno, diclofenaco, con algún medicamento, pero los dolores del alma, ¿con qué nos los quitamos? Y eso solamente se cura con el perdón, con el abrazo, con la caricia, con el tiempo.
la traición de un amigo, la falta de respeto como pasó aquí el domingo anterior de X personaje ante un ministro de Dios, y esperó que todos se fueran hasta que quedara yo solo. Quién sabe qué pretendía en sus pensamientos. Y yo, antes que no te pata y puño acá, váyase con su plata. Y bien robado que salimos. Es que uno no sabe cuándo el diablo y cuándo el lobo muestra sus muelas. Por eso dice por ahí, a quien bien se le sirve, mal paga. Pero uno aprende. Uno aprende, ¿por qué? Porque uno aprende a guardar distancias. Respetémonos. Hay una cosa que se llama conserve la distancia. Pero como uno le da la mano para que el otro le coja el codo y hasta más. Por eso los carros, sobre todo las tractómulas, ¿no? Conserve la distancia. Pero nadie respeta la distancia. Todo el mundo queremos atropellar. Todo el mundo queremos ser los primeros. Si tuviéramos valores, tuviéramos principios, si reconociéramos que en cada persona hay algo precioso, su vida, sobre todo sus sentimientos, su nobleza, no habría tanta humillación, no habría tanto desorden. Continuamente viven cerrando el cementerio central de Cúcuta, los de la G. Y se creía que había cierta cantidad de muertos, de desaparecidos. Y empezaron a cerrar el cementerio y la gente se disgustaba, y aún se disgusta. Y resulta que a medida que empezaron a escarbar y a buscar fosas de cuerpos NN, fueron apareciendo fosas clandestinas. Hoy en día se lleva más de 4.000 muertos NN en el cementerio central de Cúcuta. Han aparecido fosas donde no se tenía conocimiento de esos muertos. Echados ahí como perros, unos encima de otros. Y de pronto su mamá, llorando, su esposa, sus hijos, sus mujeres, desaparecidos. Y llevarán 4, 5, 7, 10 años en esa situación para tenerle que llamarle de pronto algún día y decirle, mire, encontramos los restos de su hijo en Cúcuta. Y se va a hacer un acto de oración y de entrega de los restos para que usted le pueda dar cristiana sepultura que usted quiera. Y yo veía en una reunión que transmitieron con la gente, donde estaban las víctimas, las esposas, los padres, los hijos de esos muerticos, y alguien decía, ¿y quién nos quita ese dolor de adentro de madre? ¿Creen que por hacer un acto protocolario y nos entreguen unos restos, ya cesó el dolor? No. Hay heridas que se llevan en el alma y se llevarán para toda la vida. Algunos matarán con armas, otros matan con la lengua y con la conciencia. Porque no solamente son criminales y asesinos los que están en las cárceles, sino también muchos de nosotros, cuando a veces le deseamos la muerte o el mal a otra persona. Y Jesús le contesta a Pedro, 70 veces, 7 veces no, sino 70 veces 7. ¿Y por qué termina diciendo 7?
Porque 70 multiplicado por 7 nos da un número infinito. Es decir, que la recomendación que nos hace Jesús es perdonar infinitamente. Pero que duelen las heridas, que duele en el alma ver que muchas personas humillan, maltratan, ultrajan, pisotean, difaman, roban a otros. Duele. Nadie sabe el dolor que causa. Yo les pido en el nombre de Jesús, no serán santos o no seremos santos, porque yo tampoco soy santo. Yo sé que algún día, igual que ustedes, voy a tener que colocar en fila con ustedes. Y yo sé que algún día a mí me van a llamar a cuentas igual que ustedes. Y cada uno tendrá que dar cuenta de sus propios actos. Si pueden arreglar las cosas aquí en la tierra, arréglenlas. Arréglenlas. Que todos los días usted se pueda acostar, ¿qué? En paz. Con su conciencia tranquila. Usted sabe que se acuesta, pero no sabe si se levanta. No sabe si salga de su casa y de qué manera regresa. Y les voy a decir que aquí, el domingo pasado se cometió un delito. Se cometió un pecado grave. Y nadie le dio importancia a eso. Mientras una persona estaba aferrado por dinero, porque estaba enseguecido simplemente por plata, ofendió, no solamente me ofendió varias veces. Desde el jueves me lo aguanté, el sábado me lo aguanté, el lunes y el domingo me lo aguanté. Quien ofende y le quita injustamente a un hijo de Dios, lo ofende y le quita a Dios. Porque esta obra no es mía. Aunque yo he aportado y he dado, y a Sofía le consta, también muchos han aportado, para que venga otro a aprovecharse, que porque gritó y mató y comió del muerto, se nos llevó más de 2 millones de pesos. Y ni siquiera terminó el trabajo. Por eso es que hoy está otro señor trabajando. Porque ahí se quedaron casi 35 pacas de cemento sin usar. Se quedó mucho material, porque esas pacas de cemento eran para que él hubiera terminado la obra. No terminó la obra, pero sí con la obra completa. Eso se acaba, la plata se acaba, pero la dignidad, el hambre, Dios no se queda con nada. Y Dios permita que si yo me dejé llevar por el calor, sí. Me dejé llevar por el calor. Me sentí crucificado. Y más medio no, cuando me dijeron, Padre, es que ese Señor se le enfrentó a un José. Y yo, por evitar un problema que ese tipo hubiera actuado de una forma agresiva y violenta, dije que se lleve la plata. Dios me dará, Dios me conservará. Alguien de pronto dirá, Padre, aquí tome, ahí reponemos. De alguna manera la plata se repone. Pero que ese Señor vuelva a pisar las puertas de este templo, no lo admitiré. Y sacudí polvo para que Dios sepa el pecado que él cometió al ofender y agredir a un ministro de la iglesia. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Nos ponemos de pie.